En este breve video estaremos hablando acerca de la Pascua cristiana. Así como los israelitas salieron de Egipto y fueron libertados y ellos pasaron de esclavitud a libertad, en Cristo Jesús pasamos de la esclavitud del pecado a la vida eterna, porque Cristo Jesús pasó de muerte a vida eterna. La Pascua cristiana es el fundamento de la fe. Jesús dice que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que creó y Él es el que terminó la fe. Y esta fe está completa, no le falta nada a esta acción de Cristo, a la obra de Cristo Jesús, no le falta nada. Él vino y vivió una vida pura, murió y resucitó. Él venció a la misma muerte y llama a la vida eterna a todos aquellos que le escuchan y creen en Él. Cree en el Señor Jesucristo y pasarás de muerte a vida, de esclavitud a libertad, porque la Pascua judía era celebrada con un cordero asado y la sangre se recogía en un lebrillo y se pintaba el dintel y los postes de la casa. Y así pasó la misericordia de Dios sobre esa casa y no le tocó el destructor. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y esta es la gracia de Dios. Para los israelitas era un rito, un recordatorio de la salida de Egipto. Y así dice las Escrituras: cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y dice las Sagradas Escrituras que todo era una sombra, un modelo de lo que iba a venir a hacer Cristo en su cuerpo. Porque el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio del Cordero de la Pascua, porque libera de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos da vida eterna. En Jesucristo, por eso tenemos un mejor ministerio, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque las promesas para el pueblo de Israel era entrar en una tierra prometida. Ellos salieron por los milagros asombrosos de Dios cuando cruzaron el Mar Rojo. Y así también en Cristo Jesús entramos a la vida eterna. No a una tierra, a un país terrenal, sino a la gloria misma de la eternidad de Dios. Y dice así las Sagradas Escrituras: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, es decir, quedó abolido una vez que una de las partes no lo cumple. Pero aún así continúa diciendo el Señor en el versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Porque en aquella Pascua tenemos el símbolo del Cordero de Dios que vino a ser Cristo con su cuerpo mismo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Nació milagrosamente, vivió una vida sin pecado, y sus palabras y sus milagros certifican de que Él es Dios. Y la tumba vacía establece el fundamento y el final y la completa redención de todo aquel que cree en Él, porque Él es el modelo de los que han de resucitar, de los que habremos de resucitar con el Jesús. El sacrificio de Jesucristo es superior al sacrificio que se hacía en la Pascua, porque libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el autor porque a cada paso, a cada palabra y con su resurrección nos certifica de que Él está a la diestra de Dios y es poderoso para dar vida eterna. La palabra misma Pascua viene del vocablo hebreo Pesach, que significa literalmente pasar por alto o encima, figurativamente preservar o mostrar misericordia. Realmente cuando Jesucristo resucitó, pasó de muerte a vida, pero también nos da el perdón y la vida eterna. Y esto es la muestra más grande de la misericordia de Dios. Porque en la resurrección de Cristo tenemos la concreta salvación de la vida eterna. Por eso la Biblia certifica y dice que Él vino a ser perfecta salvación con su muerte y su resurrección. Para los cristianos es la fiesta más importante de todo el año, ya que en ella celebramos el paso de Jesús de la muerte a la vida. Por tanto, la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa Pascua para el creyente, para el cristiano? Resurrección. Significa Cristo ha resucitado. Y significa que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y significa la resurrección de Jesús, la Pascua, que Él nos dio el testimonio de la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El testimonio de Dios es Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento el testimonio era el Cordero sacrificado. Ahora tenemos nosotros el testimonio de Cristo mismo. Él es la evidencia. Todas las religiones del mundo tienen a su líder principal en una tumba. Buda, Confucio, Mahoma y muchos otros santos están en la tumba. Pero la tumba de Cristo Jesús está vacía. Hace mucho tiempo, en el siglo XX, en los años 1989, un tractor haciendo las calles de Tel Aviv tropezó con una lápida y parecía una lápida antigua. Entonces llamó a los antropólogos y geólogos para estudiar qué decía en esa lápida. Y la lápida decía lo siguiente: en esta tumba yace Caifás. Sí,
ahí estaba el cuerpo de Caifás. El tractor había pasado sobre la lápida de Caifás, pero la tumba de Cristo Jesús está vacía. Y Jesús está a la diestra de Dios y hoy te puede salvar y darte vida eterna. Él es el autor y consumador de la fe. Nació y vive. Nació, estuvo muerto, pero más ahora vive por los siglos de los siglos. Y él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin Cristo estamos en pecado, estamos en la muerte, estamos próximos al juicio. En Romanos capítulo 3, 23 dice, todos han pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hay un regalo de Dios en Cristo Jesús. Su resurrección es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Su Hijo resucitado. El testimonio de su propio Hijo que está a la diestra. Y en Romanos 6, 23 nos dice que hay un regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. En Juan 5, 24 dice así, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, porque la resurrección de Cristo te garantiza, Jesús está vivo, no está muerto. Tenemos fe en un Dios todopoderoso, tenemos fe en un Cristo resucitado. Eso es lo principal. Esta es una invitación de la Iglesia Bautista Agua Viva para encontrar la vida eterna con Jesucristo. Te invitamos los domingos a las 18 horas. Veteranos del 70 y Capitán Ortiz, muy bienvenido. Que Dios te bendiga, porque Pascua es la resurrección de Cristo Jesús.